2:40 p.m. y bueno, pues estoy muy contenta por esta plática que voy a tener y que bueno, vamos a tener porque es, por supuesto, también para ustedes quienes nos escuchan, con esta gran novelista, guionista y dramaturga mexicana, Malú Guacuja del Toro. Es una prolífica, bueno, ha creado tantas cosas, novelas como Crimen sin falta de ortografía. Ella esta además fue una novela finalista del primer concurso de novela policíaca de Plaza Agency en 1986. También escribió Al final del patriarcado. Bueno, también ha realizado muchos guiones de radio y televisión y libretos cinematográficos como la película feminista Rencor Tatuado, que salió en 2018, y Lupe de Roberto Friesco, protagonizada por Itati Cantoral, que bueno, ahorita nos platicará, aunque sea breve, vamos a hablar del libro, pero nos dirá a ver si ya saldrá, cuando la podemos ver. Y bueno, pues queremos platicar con ella, nos enlazamos hasta Nueva York, que es donde ella reside, para hablar sobre su último libro, Las razones menos pensadas. Querida Malú, gracias por aceptar esta entrevista, qué emoción tenerte aquí. Eres además una gran exponente de la literatura policíaca, feminista y la contracultura en Latinoamérica. Bueno, todo un personaje. ¿Qué tal, Malú? Buenas tardes. No, pues estoy feliz. Muchísimas gracias a ti, Virginia Sánchez, sobre todo a Radio UNAM y a la UNAM, por supuesto, por la invitación a hablar de las razones menos pensadas y a convocar a la gente a hacerle infiel a su Instagram y a su TikTok un ratito para leer un libro, para divertirse pensando en las razones menos pensadas, que es una novela futurista de humor negro sobre el cambio climático y la manipulación digital, entre otros temas. Entonces estoy feliz de estar aquí con ustedes, contigo, agradecidísima por la invitación, directo desde Nueva York, la ciudad que no votó por Trump. Me encanta, porque eso dice además en la bolsita donde me hiciste amablemente y muy bello detalle llegar el libro. Bueno, sí, me encantó esto, hay que hacer énfasis ahí. Y además me encanta esta dedicatoria que le das a todas las y los ambientalistas que desde sus trincheras bregan por un mundo habitable, siempre con un compromiso social. Malú Guacuja del Toro, realmente una de las pocas escritoras que tenemos críticas y realmente solidarias, y ahí con los movimientos sociales, con las causas no solamente de nuestro país sino del mundo, siempre ahí posicionándose. Y bueno, creo que este libro de Las razones menos pensadas nos abres pues un cuestionamiento que seguramente todas y todos nos hemos hecho. Platicaba con Michelle Orozco, nuestra compañera de redes, de que a veces quienes nos hemos preguntado quisiéramos saber cómo es que fuimos procreados, ¿no? ¿Cuál es la historia que nos antecede para entender mucho de nuestra identidad? Y bueno, esto que tú atraviesas también a través de los 7 pecados capitales es maravilloso, es divertidísimo, pero además muy reflexivo, porque abarcas, híjole, muchos temas de una manera tan genial como te caracteriza. Y entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué fue lo que te llevó, qué te motivó a querer escribir sobre este tema, sobre esta premisa, además de las aplicaciones, Malú? Te dejo la voz a ti para que tú nos cuentes. Además de las aplicaciones, pues es una novela distópica, futurista. Uh-huh. Creo que surgió a partir de que presencié en Nueva York, aquí en Estados Unidos, uno de los efectos más palpables, drásticos del cambio climático, que fue la supertormenta Sandy. Uh-huh. Cuando vi un centro comercial enorme hecho pedazos por la supertormenta, que nunca había ocurrido en Nueva York, porque en México no, como es país tropical, más cerca del trópico, los efectos del cambio climático no están siendo tan claros como en los países nórdicos, y ahí es donde me di cuenta de que todos los lo que nos han estado advirtiendo los ambientalistas, y lo que más me impresionó, más que la tormenta, fue la indiferencia de todas las sociedades. ¿Y esto por qué? Pues por una falta de información, y una falta de información intencionada, dirigida por los negocios, por supuesto, que no quieren cambiar a la energía sustentable, a la arquitectura sustentable, los edificios que respiran, todo este tipo de energía, lo que se llama energía limpia, ecologista,
y es lo que no se quiere, lo que se quiere ocultar, y entonces no es tanto que la gente sea ignorante por voluntad, sino que está siendo teledirigida por los negocios, por los algoritmos, por las redes sociales, y aquí es donde interviene el otro elemento clave en las historias de las razones menos pensadas, que es la manipulación digital, en un mundo donde ya tenemos que enfrentar que las elecciones presidenciales de todos los países ya no se deciden solamente en las urnas o solamente en lo que se llamaba el quinto poder, el poder mediático, sino también por las granjas de troles y de bots y de quién tiene más dinero para controlar las plataformas digitales. Y esto lo vimos claramente ahora en las elecciones presidenciales de Trump, porque Elon Musk, el magnate dueño de Twitter, en primer lugar, Twitter surgió en las plataformas digitales sin ninguna regulación, simplemente como una empresa más, y no como una empresa que iba a controlar las mentes y corazones del mundo entero. Y entonces el dueño de Twitter, que era Jack Dorsey, era una persona completamente indiferente al porvenir de la humanidad. Por supuesto, no era filósofo, no era antropólogo, no sabía nada más que de informática y de negocios, y lo único que quería era pues hacerse rico. Se la vendió entonces al oligarca supremacista blanco fascista. Y ahora todas las redes están controladas por él, el hombre más rico del mundo. Entonces ya Trump, ahí lo vemos en las últimas elecciones, la gente fue manipulada digitalmente con una tecnología muy sofisticada para votar no a favor de lo que necesita o quiere, que puede ser muy cuestionable de los distintos partidos, pues, pero que pensara en qué quiere o qué necesita, sino que votó contra lo que odia, porque es lo que manipularon los técnicos informáticos de Elon Musk. Además de que, bueno, el señor regaló $1 millón diarios en la última etapa de las elecciones a quien votara por Trump, ¿verdad? Pero aparte de el soborno abierto, fue esta manipulación de las mentes y los corazones de las personas que no necesariamente, no todos los días eran racistas y odiaban a los negros y a las mujeres, sino que se les indujo a pensar de esa manera, y por supuesto a votar contra las mujeres, contra los negros, y en contra, no a favor de lo que quieren, sino en contra de lo que odian. Y esto, bueno, pongo el ejemplo de Estados Unidos porque nos deja muy claro lo que las redes son capaces de hacer, y eso es lo que se maneja en las razones menos pensadas. Entonces, en ese universo distópico, ya un futuro cercano, pues, en el que ya las redes sociales pueden dominar y poner de presidente a lo que quieran los oligarcas que controlan las granjas de troles y de bots. En ese mundo hay que ver lo que es el futuro de la humanidad, y en ese sentido también otra de las cosas que más me impresionaron durante este proceso tan estrepitosamente alarmante del cambio climático en todo el mundo es ver cómo la gente prefería quedarse sin pensar en eso, pues, ¿no? O sea, las razones menos pensadas, y que incluso durante la pandemia la gente que más me impresionó, para serte franca, es la gente que se embarazó durante la pandemia. O sea, porque la pandemia fue un ejemplo muy claro de que el mundo es uno,
de que no somos distintos países los que nos vamos a salvar del cambio climático, sino que esto es un proceso de destrucción del planeta y de pues alteración de todo el orden ecológico en todo el planeta. Y aún así la gente siguió con su vida y siguió considerando que el futuro iba a ser mejor por arte de magia. Uh-huh. Entonces, esa es la tercera parte de esta novela, Las razones menos pensadas, que ya está de venta en todas las librerías de prestigio en México, y está, pues, debo decir, es una edición de Malpaso Editores en su colección Salto de Página. Y esta novela, en su el tercer elemento que tiene es el culto a la personalidad, como en los gobiernos en los que la propaganda maneja el culto a la personalidad de un solo hombre, hacen a la gente más manipulable que en donde hay diversidad. Pues entonces eso también lo vemos con Trump, porque también la gente no está votando por algo que razone, por una decisión razonada, deliberada, dirimida, después de considerar aspectos positivos y negativos. No, vota por un sentimiento, por un sentido de pertenencia, por un miedo al otro. Y eso es lo que genera el culto a la personalidad, porque de otra forma no te explicas que Donald Trump, o sea, para los cristianos es muy extraño, completamente irracional, que hayan votado por un personaje claramente violador, que fue probadamente violador y que probadamente se acostó con una actriz porno. Por lo menos eso está ya demostrado, ¿no? Mientras su esposa estaba embarazada, Donald Trump se acostó con una actriz porno y por eso fue a juicio y por eso fue todo aquel escándalo. Entonces, si la gente es cristiana, eso es lo que tendría que preguntarse, porque hacer algo así por lo menos va contra todos los valores cristianos, y es la cristiandad norteamericana la que más votó por Trump. ¿Por qué? Por este manipuleo en las redes digitales y por el culto a la personalidad. Entonces, en ese mundo es donde es creada Las razones menos pensadas y donde se llega a un futuro donde todo está permitido, que es la época de la disverdad. En ese mundo, ahora la llaman posverdad, pero no, como no tiene mucho sentido, porque es como después de la verdad, que claro, pues es más bien la antiverdad, ¿no? La falta de sentido total de moral y de lo que es verdadero o falso, de cualquier responsabilidad social con la verdad. Y entonces se puede inventar lo que sea, Virginia. Fíjate que la semana pasada una de las diputadas de Trump es la diputada ultraderechista Marjorie Taylor Greene, que ha promovido teorías de la conspiración que ella lee en redes, especialmente en las plataformas de QAnon, que es que incitaron al primer acto de violencia directamente orquestado por bots, que fue el Pizzagate, en el cual hablo también en mi novela Al final del patriarcado, en otro libro, pues, ¿no? Y esta mujer llegó al Congreso por el voto de millones de enajenados, desquiciados conspiracionistas, antivacunas, negacionistas del cambio climático, que ahora ya son gobierno, que ahora participan activamente en las elecciones y en las legislaciones, y que votaron a favor de que a sus hijos les dé polio, sarampión. O sea, son antivacunas. Esto es, no solo están en contra de la vacuna COVID, sino de las vacunas en general. Y están a favor de que a sus hijos les den enfermedades que ya eran curables. Y esta diputada Taylor Greene, ante las inundaciones que ocurrieron en Texas, ella está en contra de admitir, sigue siendo negacionista del cambio climático, y ha dicho que
el cambio, las lluvias en Texas y todas las alteraciones del clima están siendo artificialmente alteradas por máquinas de las élites, y que los judíos están causando trastornos ambientales de manera artificial, que lanzan rayos al cielo, por lo cual ahora quiere presentar una iniciativa de ley a votación en Estados Unidos para prohibir que hagan esos trastornos artificiales al clima. Esta locura es de una mujer completamente descerebrada, y es posible gracias manipulación de las granjas de bots y troles en las redes sociales. Entonces, sí, eso es lo que dibujo. Pues esta gran obra, es que además es impresionante porque todo esto nos depositamos tanta información ahora en estas redes, o sea, nuestra comunicación en sí se basa que si se llega a ir a internet nos volvemos locos, porque ¿dónde está? Me encantaba una parte donde decías que, y es cierto, cuando abrimos alguna aplicación o compramos un celular que dicen, o sobre todo, ¿no?, los datos que van a ser protegidos, y como tú bien planteas, bueno, parte del negocio precisamente de estas plataformas es la venta, ¿no? Entonces también creo que pones una mirada muy pertinente, Malú, en este libro, sobre todo en cuanto a la necesidad de considerar lo que es el cambio climático, el feminismo, la diversidad sexual. O sea, me encanta cómo tú transitas por todo esto y nos haces reflexionar mucho también sobre esto de que decía inicialmente, que nos hemos pues cuestionado mucho esta sobrepoblación que vivimos, ¿no? Y que yo platicaba también con mi compañera de que sí nos cuestionamos de que en realidad si hiciéramos cuentas de cuántos somos hijas e hijos deseados, hijos preparados, realmente creo me encantó porque me hizo reflexionar cómo transitas las historias, ¿no? Porque además va acompañado por una historia donde hacen uso de esta aplicación Yocastlé, ¿no? Y hay quienes, híjole, se decepcionan de conocer, de saber su verdadera historia, pero también nos lleva a cuestionarnos realmente cómo es que se ha construido esta sociedad, ¿no? O sea, qué sentimientos es lo que antecede, y que también pues nos permite entender por qué es que vivimos esta realidad, ¿no, Malú? Esa es la idea. Fíjate que a John Lennon lo criticaron muchísimo una vez que dijo que muchos de sus colegas de su generación eran producto de una noche de borrachera y drogas y que se embarazaron y fueron un accidente, pero la verdad es que en estos tiempos eso es aún más cuestionable, es decir, las razones menos pensadas, por eso se llama el libro así, porque a veces en estos momentos, especialmente en los que estamos viviendo la sobrepoblación del planeta y al mismo tiempo la destrucción del planeta, la gente que se está reproduciendo por las razones menos pensadas en una sociedad envilecida por todos los motivos anteriormente señalados, o sea, porque la gente ya no está informándose, está viendo memes, está revisando el TikTok y aprendiendo en fuentes como la de QAnon, teorías conspiracionistas, mentiras que no verifica, y ese tipo de ideología, o como se quiera llamar, pues es lo que va a transmitir a sus hijos por las razones menos pensadas. Entonces, ese es el tipo de sociedades que estamos formando, y por eso parte del humor negro en la novela es que es el personaje principal narrador que relata todo esto, habla de la generación que lo antecede y de sus abuelos como personajes absolutamente egoístas que forjaron el infierno en el que él y ellos están ahora viviendo. Y eso es importante también considerarlo, ¿no? Porque mientras menos conscientes seamos ahora del futuro que queremos construir, más infernal será para las nuevas generaciones. Y hablamos del amor maternal, del amor de la familia como algo sagrado, pero en realidad no se cuestiona. A mí siempre me gusta abordar temas muy difíciles, por eso me han dicho como
escritora contracultural. Bueno, más que contracultural es que no me apego a la narrativa de la cultura oficial, pues, y eso es lo que he hecho. En libros anteriores he hablado del aborto, que no se trata en la literatura mexicana. He hablado de la religión, y esta vez pues estoy tocando todos estos temas. Por un lado, la maternidad, las razones menos pensadas de la maternidad en una sociedad en crisis y en un mundo completamente ya apocalíptico, que es como lo que estamos enfrentando en este momento, porque estamos viviendo el inicio del neofascismo a nivel mundial debido a las redes sociales, que nos dieron una gran libertad. La comunicación digital nos dio muchísimas ventajas y una vida mucho más fácil en innumerables sentidos, pero también al no ser regulada por ningún gobierno que quisiera meterse en ese lío, y por ningún pueblo que quisiera enfrentar a esos gobiernos a los que no les importó forjar este infierno. Ahora estamos en manos de un supremacista blanco, drogado, completamente loco, nacido en la Sudáfrica racista, que es Elon Musk. Entonces, todo esto es algo que yo abordo precisamente porque no soy parte de la cultura oficial. Esto también es una invitación, ¿verdad?, a mis lectores para que conozcan novelas que son diferentes precisamente porque no están auspiciadas por partidos políticos, gobiernos, becas, yo me pago mi trabajo, pues, ¿no? Entonces, esto me debo a mis lectores nada más. Claro. Entonces, por eso encuentran libros diferentes, ¿verdad? Sí, no, definitivamente Malú Guacuja del Toro es de las escritoras imprescindibles para nuestra lectura. O sea, definitivamente siempre es una mirada muy crítica, pertinente, humana, sensible, así que pues agradecemos ahora la publicación de Las razones menos pensadas. Ahí está la invitación de que lo encuentres salto de página. Pues Malú, muchísimas gracias, qué gusto haberte tenido aquí en Prisma RU en Radio UNAM. Te mandamos un abrazo muy grande y te seguiremos. Yo te sigo en redes siempre porque me encanta todo lo que nos compartes, esa mirada que nos compartes. Justamente creo que es la parte buena que tienen estas plataformas, pero saber elegir a quién leemos, y creo que leerte siempre es un gusto. Te mandamos un abrazo muy grande y pues seguimos ahí al pendiente. Muchísimas gracias, abrazos kilométricos llenos de cariño y agradecimiento. Muchas gracias, igualmente, Malú. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ya llegamos al final de esta primera hora, nos vamos a un corte. Escúchanos también en el podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. Lienzo blanco con manchas rojas, trazos negros que forman espirales imperfectas. Magalí